Por Instagram les saludamos, le bendecimos desde las instalaciones de la Iglesia Unidos en Cristo, Caracas, Venezuela. Qué bonito. Vamos. Muy buenas tardes, Caracas, Venezuela y el resto del mundo que a través de todas estas redes sociales podemos llegar hasta ustedes. Una vez más, a toda la gente linda que está conectada en el Instagram, estamos transmitiendo, aleluya, en vivo desde las instalaciones del Ministerio Internacional Unidos en Cristo. Quien les habla, su amigo, el pastor, servidor del Señor José Pérez. Hoy martes 4 de agosto, mire cómo va corriendo, Dios mío, el tiempo. El Señor Jesucristo siempre dijo que los tiempos serían acortados, pero ahora ya no solamente que son 24 horas que corren, sino que un día para nosotros ahora significan 6 horas, de 6 a 12 del mediodía es el día ahora para los que estamos sujetos a las ordenanzas, ¿verdad?, que se nos han dado para combatir, prevenir el COVID-19. Vamos a pedir a nuestro Dios para que nos bendiga en esta transmisión y que cada uno de nuestros hermanos que va a participar aquí hoy sean de gran bendición, sean canales de amor y de bendición para cada uno de ustedes, aleluya, que hoy están conectados con nosotros para bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar y luego vamos a la palabra y nos vamos preparando con el primer especial y estaremos casi listos para recibir a los esposos Díaz Malavés, ministro de esta casa, ministros radiales, bueno, y una gama de trabajo preciosa. Ellos están con nosotros una vez más. Gracias damos a Dios por esa gran bendición de Dios. Padre querido, Señor, me uno con cada una de esas personas preciosas que está conectada con nosotros y que nos apoya con oración y que nos bendice también con la palabra y que nos fortalece saber que podemos contar con su audiencia, con su tiempo sagrado. Señor, no tardes en bendecirle y en revelar una palabra para ellos en este día. Es muy importante, Padre mío, que hoy tu presencia, tu bendición sea sobre la vida de cada uno de ellos. Aleluya. Vamos a tener entonces una lectura de la palabra para luego recibir, verá, la primera adoración a cargo de nuestro adorador Yesey Fernández, gloria al Señor. Y entonces estamos preparados para en este atrio, en este lugar bellísimo, en este altar, me gusta más esa palabra, recibiremos a los esposos Díaz Malavés que nos traen también la palabra. Qué bonito. Salmo 70, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi alma desean. Sean vueltos atrás en pago de tu afrenta hecha los que dicen, gócese y alégrese en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, aleluya, a socorrerme y eres mi ayuda y mi libertador. Eres tú, Jehová, no te detengas. Señor, gracias por esta palabra maravillosa. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu benevolencia. Tú eres refugio de generación en generación. Tú has estado con nosotros y vas a seguir con nosotros según tus promesas benditas. Hora de Venezuela, 3:27, gloria al Señor. Vamos al primer especial y así estamos preparados entonces para continuar esta programación bonita. Por favor, no nos abandone, quédense con nosotros. Usted que está ahí en Instagram, saludamos a toda la gente que se está conectando. Y en este día precioso quiero aprovechar de anunciar que la Santa Cena que habíamos marcado para el domingo 9
será para el otro domingo arriba. Queremos que toda la red se prepare como la hemos venido practicando, bien bonito, cada grupo, cada tabernáculo, cada altar familiar, cada iglesia que están convertidas, esas casas donde están los hijos de Dios. Entonces doy el primer anuncio en esta tarde. La Santa Cena que estaba anunciada para el domingo 9, la suspendemos para el domingo venidero, gloria al Señor. Así que damos gracias a nuestro Dios. Señor es nuestro refugio de generación en generación. Vamos a escuchar a estos muchachos que traen ese deseo de adorar a nuestro Dios. Gracias, Señor, al que está sentado en el trono.
presencia, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios. Instalados en sus teléfonos celulares, en sus computadoras, le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos una vez más compartir con todos ustedes esta hora especial, este tiempo que el Señor nos ha regalado para estar con todos ustedes. Así que les invitamos a que pueda avisar a sus vecinos, a sus familiares, para que juntamente se comuniquen con ustedes y puedan estar participando también de este tiempo maravilloso, de este tiempo de adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite estar en su casa. Y dice la palabra del Señor que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y estamos aquí agradecidos del Dios Todopoderoso, porque en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de tanto variaciones a nivel mundial, Dios en su infinita misericordia nos ha permitido estar aquí en esta tarde, alabando y glorificando su santo nombre y trayendo una palabra de parte de Dios, una palabra que va a bendecir nuestras vidas, una palabra que sabemos que el Dios del cielo quiere hablar a cada uno de nosotros y que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Así que damos gracias al Señor por todos aquellos hermanos y amigos que se conectan, tanto en Venezuela como fuera de ella, porque Dios en esta tarde se ha complacido en que usted esté conectado con nosotros para hablar, escuchar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, vamos a hablar de un tema interesante y le hemos titulado Agradando a Dios. Quizás usted pueda preguntarse, ¿y por qué debemos agradar a Dios? Yo creo que ya la palabra lo indica. Es Dios, Él es nuestro creador, Él es el que nos dio la vida, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es importante, José, cuando nosotros entendemos que agradar a Dios trae un doble beneficio. El primero, por supuesto, es que nuestro Dios esté complacido con la actitud y el comportamiento de nosotros. Y el segundo es que sabemos que cuando agradamos a Dios, cuando caminamos en los caminos de nuestro Dios, entendemos que nuestra vida es placentera. A lo mejor usted dirá, es que no tienen problemas. No, sí tenemos problemas, al igual que el resto de las personas. Pero lo importante es que Dios está con nosotros, que el Señor nos sostiene de su mano y que nosotros, aún con problemas y con dificultades, sabemos que Dios nos guarda en todo tiempo. Amén, así es. Agradar a Dios, agradar a aquel Dios todopoderoso y eterno que nos creó. Él ha sido nuestro creador y que el cual desde antes de la fundación del mundo ya nos estábamos nosotros seleccionados para vivir y depender de ese Dios vivo del cual nosotros estamos hablándole en esta tarde. ¿Cómo no agradarle a ese Dios creador, al que nos hizo, al que nos ha constituido, al que por su infinita misericordia nos tiene aquí, sentados en este lugar, hablando de su palabra, hablando de lo maravilloso que es Él? A ese Dios es el cual nosotros en esta tarde vamos a hablar de por qué debemos de agradarle al Señor. Definitivamente Dios nos creó para que le adoráramos, y una manera de agradar a Dios, por supuesto, es adorándole, pero eso son parte de todo lo que vamos a estar viendo. Conversaremos sobre eso a medida que vamos desarrollando lo que Dios nos ha dado para hablar de la forma de cómo agradar a Dios en esta tarde. Sí, yo quiero leer el libro de Proverbios 16, verso 7, a todas las personas que están conectadas. Pueden también anotar cada uno de los versículos que vamos a estar dando y luego, por supuesto, con mayor tiempo pueden estar leyéndolo y pidiéndole al Señor que le dé sabiduría de esas formas y esas maneras que tenemos de agradar a nuestro Dios. Proverbios 16, 7 dice de la siguiente manera: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los pone en paz con él. Aleluya. Qué hermoso, José, ver cómo la palabra del Señor nos enseña que aún, dice aquí, que cuando nuestros caminos son agradables a Dios, aún, dice acá la palabra, nuestros enemigos los pone en paz con nosotros. Vamos a hablar diferentes formas de nosotros agradar a nuestro Señor, y la primera forma o manera que tenemos de agradar a nuestro Dios es teniendo fe. Dice el libro de Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos que este primer paso o esta primera forma de agradar a nuestro Dios es teniendo fe. Si dice acá el libro de Hebreos que es necesario, esa es la palabra que utiliza, o sea, es necesario que tú y que yo, que nos acercamos al Señor, entendamos y creamos que le hay, que Jesús está ahí. Dios espera que nosotros le creamos, porque si usted se acerca al Señor y realmente no está creyendo que Dios puede satisfacer tus necesidades, que Dios puede cambiar todo lo que en este momento tú estás pasando, si no crees en las promesas que están en la Biblia, entonces tú no estás teniendo fe. Hoy el Señor nos está llamando, José, a que tengamos fe. Es una de las formas como podemos agradar a nuestro Señor. Ahí lo decía el libro de Hebreos, disculpa José, en el principio del versículo, dice, pero sin fe es imposible agradarlo. Dios nos está llamando a agradarlos y agradarlo es teniendo fe. Y es una declaración, Brice, exacta, que dice la palabra es imposible. No que dice que sin fe tal vez puedan agradar a Dios, que sin fe vamos a ver si le puede agradar a Dios, sino que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que definitivamente todos debemos saber que para agradar primeramente al Señor debemos de tener esa fe sincera, esa fe genuina, esa fe real, que estamos acercándonos a un Dios vivo. La fe es lo que definitivamente mueve nuestras vidas y es lo que nos va a hacer que nuestra vida comience agradándole al Señor. Nosotros debemos entender que cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros declaramos nuestras vidas al Señor, Dios nunca va a permitir que seamos avergonzados. Amén, y es por eso que vivimos bajo fe. Todas las cosas que hacemos, la canción que por lo general siempre se canta en estos lugares donde sabemos que estamos despidiendo a nuestros seres queridos, y si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos, nos indica que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para el Señor y debemos tener fe para poder vivir y caminar. Debemos tener fe. El libro de Romanos 1:17 dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si usted es justo, crea que por la fe usted va a vivir. Entonces debe entregar su vida al Señor. También Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una palabra hermosa. Amén. Una palabra que nos llama a que nosotros podamos confiar en el Señor, porque aquí nos dice, tenemos paz para con Dios. Qué bueno que el Señor nos habla de esa paz, una paz que podemos tener con Él. Lo decíamos al principio de la lectura en el libro de Proverbios 16:7, que aún cuando caminamos en los caminos del Señor, aún nuestros enemigos están en paz con nosotros. Amén. Y qué importante es saber esta palabra, porque si hay algo difícil es cuando tenemos enemigos y sabemos que esas personas siempre están buscando el mal, están buscando que nosotros como hijos de Dios podamos pecar, podamos caer, podamos ser avergonzados. Pero dice aquí, esta es una promesa, que aún esos enemigos pueden estar en paz con nosotros si caminamos los caminos que Dios nos ha enviado a caminar. Fíjate, Brisel, en estos tiempos tan complejos, por definirlo de alguna manera, que nos ha tocado vivir a raíz de esta pandemia mundial por el cual estamos atravesando, por el cual el Señor ha permitido que la tierra pase, la fe viene a ser un elemento indispensable. La fe viene a ser esa herramienta que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos seguir adelante, podamos seguir avanzando. Podemos, a diario vemos noticias muy trágicas de aquellas personas que han decidido quitarse la vida, han decidido no resistir más, no aguantar más, no luchar más, porque definitivamente y lamentablemente esas personas no tuvieron la posibilidad de acercarse y vivir en esa fe del Dios Todopoderoso, de ese Dios del cual nosotros estamos hablando en esta tarde, que Él puede transformar toda nuestra vida. En un abrir y cerrar de ojos, Dios puede cambiar nuestras vidas. Dios puede hacer todo, cambiar radicalmente nuestras vidas. Entonces nosotros, como dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. Así estamos nosotros llamados. Los que hemos conocido al Señor Jesucristo, usted que me escucha, todos los que estamos aquí presentes, Señor, sabemos que por la fe debemos vivir, porque confiando en nuestro propio ser, confiando en alguna persona, algún vecino, al jefe, el médico,
definitivamente no tenemos certeza de que tendremos victoria. Pero cuando vamos a los pies de Cristo, cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos esa comunión íntima con el Señor, sabemos que tenemos fe, que hay posibilidad de un futuro mejor, de que podemos avanzar, de que queremos progresar, porque Dios está con nosotros. Entonces, definitivamente, el justo por su fe vivirá. Estamos aquí presentes, es por fe. Porque desde Amén. que ha comenzado todo este proceso, nunca, inclusive a estas alturas, no sabemos cuál será el desenlace de todo eso, pero tenemos fe que nuestro Dios ha creado todo esto para que sea su nombre glorificado y que nosotros sigamos avanzando en Él, y que después de todo esto culmine, vamos a salir bien crecidos en Él y con una fe avanzada, con una fe más desarrollada, porque hemos visto su mano poderosa actuar en nuestras vidas. Amén. Otra de las formas que nosotros podemos agradar a nuestro Dios es ocuparnos del Espíritu. En la Biblia nosotros encontramos un contraste en la mente del ser humano. Una parte nos dice que es una mente carnal y terrenal, y la otra parte nos enseña que es una mente espiritual. Hoy nosotros hemos venido a decirte que debemos desarrollar y ocuparnos de esa parte de la mente espiritual. Cuando leemos el libro de Romanos 8, los versículos 6 al 8, dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vemos aquí una manera clara como la palabra en Romanos 8, versículos 6 y 8 nos dice que el ocuparse de la carne es muerte. Yo quiero relatarles de una manera rápida, breve. La semana pasada un familiar mío partió con el Señor, y realmente le doy gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con todos nosotros. Amén. Definitivamente, qué alegría el saber que nos hemos ocupado en el Espíritu. Había una palabra que decía el pastor en ese momento que estuvo ahí acompañándonos, en un momento de tristeza, en un momento de dolor, y el pastor decía, cuando vio a mi familiar ahí, que yacía en esa urna, y decía: wow, qué impresionante, cómo aún ahí en la muerte, aún allí estando ahí acostado, se puede ver la diferencia. Y nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, marcamos la diferencia aún ahí, porque la cara, el rostro de esas personas que hemos aceptado a Cristo y que hemos vivido para Él, se puede ver la diferencia de un hijo de Dios al que no lo es. Hoy aún, cuando por supuesto las partidas de nuestros seres nos duele, porque sabemos que ya no los vamos a ver más acá en la tierra, pero le damos gracias a Dios porque sabemos que nos veremos de nuevo allá arriba en el reino de Dios. Estamos llamados, sí, a ocuparnos de las cosas espirituales, de todo lo que concierne a nuestro espíritu, a nuestro crecimiento, a esa búsqueda, esa comunión directa con el Señor, a ese indagar, a ese buscar de día y de noche esa presencia del Señor, para que el Señor cada día más se nos revele a nuestras vidas. Esa es una manera de agradar definitivamente a Dios, y sabemos que podemos tener altas y bajas en nuestra vida, pero debemos estar conscientes que apartados del Señor nada podemos hacer. Tenemos que estar conscientes que si algún día decidimos apartarnos del Señor, estamos perdiendo mucho, estamos perdiendo demasiado con relación primeramente a lo que es esa salvación maravillosa y eterna del cual Isaiah hablaba, que tenemos la certeza que cuando partimos de esta tierra, partimos a la presencia del Señor. Por eso en ningún momento, por muy adverso, por mucha dificultad que podamos tener, podemos alejarnos del Señor. Debemos estar atentos y cuidado y vigilante, cada uno, de buscar las cosas del Espíritu, de crecer cada día más en el Señor, de buscar esa comunión íntima con nuestro Creador, con nuestro Señor, para que podamos vivir conforme a lo que Dios quiere y le podamos agradar a Dios en nuestra vida, en nuestro andar a diario. Hoy hemos querido traer esta palabra de cómo agradar a Dios precisamente por eso, porque sabemos que en ocasiones nosotros también como cristianos podemos desviarnos, podemos apartarnos de la presencia de nuestro Señor. Y hoy hemos hablado primero de tener esa fe de que Dios está ahí, de que Dios nos ayuda, de que Dios nos sostiene, pero también estamos hablando de ocuparnos del Espíritu. Es importantísimo que nos ocupemos de nuestro Espíritu. Yo quiero leer un momento el libro de Gálatas 5, del 19 al 21, que nos habla sobre los frutos de la carne, para entender que si hay cosas que agradan a Dios, también hay cosas que desagradan al Señor. Dice la palabra del Señor: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatrías, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tú que me estás escuchando, tú que esta tarde estás ahí conectado y que puedes también transmitir este mensaje, esta información a otras personas, debes entender que Dios está esperando que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Todas estas cosas, José, que acabo de leer, todo esto que he manifestado, son cosas que el Señor no quiere que nosotros hagamos. A veces pensamos como cristianos y casi siempre no, es que yo a lo mejor yo no soy adúltero o yo no fornico. Porque no he vemos matado a nadie. Sí, porque vemos quizás como esas son las primeras cosas que tenemos en nuestras mentes, pero aquí habla de cosas que pareciera que son pequeñitas, como de repente celos o a lo mejor divisiones, nos habla también de iras, de pleitos. Entonces no podemos vivir en nuestros hogares de esa manera, no podemos vivir peleando, no podemos vivir con ira, porque el Señor nos está diciendo que estos son frutos de la carne. Entonces debemos cuidar cada una de las cosas que hacemos, de cómo vivimos. El Señor quiere que le agrademos en todo momento. Si tú aceptaste a Jesucristo como único y suficiente Salvador, debes apegarte a todo lo que dice la palabra. Y la palabra nos enseña acá en Gálatas 5:19 que todas estas cosas desagradan a Dios, y nos dice en la última parte, nos dice, a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, qué triste sería, José, que unas personas puedan perder su relación con el Señor porque no quieren cambiar su manera de ser, porque permanecen de continuo haciendo las cosas y se resisten al cambio, se resisten a que sus vidas sean transformadas y que sus vidas sean tocadas verdaderamente por el Espíritu Santo. Sí, así es, y cuando el Señor hace énfasis es que ninguno de los que practican tales cosas heredarán el reino de los cielos. Este caminar, este andar con Cristo, estamos en Él porque primeramente queremos, por supuesto, agradar al Señor, pero apostamos a esa vida futura, a esa vida en Cristo Jesús, a esa eternidad con Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos esa afirmación que hace el Señor, es un llamado de atención a nosotros en esta tarde, a cuidar esos detalles que nosotros podamos querer, porque como te decía Brisaida anteriormente, que la gente cuando le habla del Señor dice, no, pero yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no tengo que arrepentirme. No, hay estas pequeñas que parecen pequeñas, pero son advertencias que nos hace el Señor sobre esos frutos de la carne, de la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que ninguna de ellas venga a entrar en nuestras vidas, de que ninguna de ellas venga a entorpecer nuestra relación, nuestra comunión con Dios, y lo más triste de todo, que venga a perder, a dañar lo que es nuestra vida en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Sí, para cerrar este punto quiero leer el libro de Romanos 8:1 que dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, qué bella la palabra de nuestro Dios, porque nos deja promesas. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Así que si tú estás en Cristo Jesús, procura ocuparte del Espíritu, procura ocuparte de las cosas que el Señor te ha mandado a ocuparte, y que todas estas cosas y todos estos frutos de la carne queden atrás. Permítele al Señor que entre en tu vida realmente y que se lleve cada uno de ellos. Amén. Hay un tercer punto que quiero hablar, y es el temor a Dios. Cuando hablamos del temor a Dios, quiero leer el Salmo 147:11, que dice así: se complace el Eterno en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace Dios en que nosotros le temamos. Y cuando hablamos de temer, también dice la palabra, José, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Cuando nosotros le tememos es porque sabemos que nosotros como hijos de Dios debemos estar apegados a Él. Le tememos porque Él es nuestro Padre, le tememos porque tememos fallar, le tememos a lo mejor hacer cosas incorrectas. No es ese temor que de repente puede generar tu miedo o un castigo, no. Es el temor porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Es el temor porque queremos agradarle en todo tiempo y en todo momento. Amén. Ese temor santo, ese temor divino, ese temor a no querer perder esa comunión, esa relación que tenemos con el Señor, ese temor que nos hace saber que como hijos de Él nosotros le tenemos a un Padre, y Él es nuestro Padre celestial. Nosotros estamos allí llamados a temerle, pero a temerle con
el buen sentido de la palabra, un temor de reverencia, un temor de amor, un temor a no fallarle a la vida que Él nos ha dado, al llamado que Él nos ha dado en esta tarde. Y entonces debemos estar confiados y seguir temiéndole al Señor para que podamos avanzar en nuestras vidas. Sí, bueno, una vez que terminamos este aspecto del temor, vamos a escuchar de nuestro hermano Jersey, vamos a escuchar una hermosa alabanza a nuestro Dios, porque hemos venido esta tarde a eso, a adorar y a glorificar el nombre del que vive para siempre. Así que siga conectado. Queremos agradarte, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra tan bonita, Señor, que nos has dejado, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera, a ti no te tuviera, si no hubiera conocido Dios me ama. No estuviéramos, Señor, si no te hubiéramos conocido, Señor. No estuviéramos hoy, Señor, si no fuera por tu misericordia, Señor, si no fuera por tu amor, si no fuera por tu bondad, Señor. Seguimos adorando al Señor y estamos hablando esta tarde acerca de las formas o las maneras que tenemos de agradar a nuestro Dios. Hablamos en principio, el primer punto que tocamos era tener fe, luego de ocuparnos de nuestro espíritu. Hablábamos también del temor que debemos tener a Dios. En este momento quiero hablarles acerca de cómo debemos nosotros seguir el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. El libro de Mateo 17, verso 5 dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. El Señor nos está dejando aquí un mandato. Nos dice a Él, al Señor Jesucristo, oíd. Y nosotros debemos hacer todo lo que vemos y lo que leemos en la palabra de nuestro Dios que hizo nuestro Señor, porque Él nos ha dejado ejemplo en todas las cosas. Entonces, como hijos de Dios, quiero leer el libro de Juan 8:29 que dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.
entonces vamos a hacer nosotros lo que le agrada a nuestro Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Siguiendo el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Estudiemos la palabra de nuestro Dios, busquemos, dice la palabra que debemos indagar la palabra, debemos estudiarla, debemos en todo momento prepararnos para hacer todas las cosas que el Señor dejó establecido allí y que nosotros debemos seguir ese ejemplo, José. Sí, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo en todo. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús fue tentado en todo y más. En ninguna de esas tentaciones Él cayó, porque estaba guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque Dios lo sustentaba. De hecho, cuando vemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es llevado a la cruz, en ese proceso el Señor dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la suya. Con todo el sufrimiento que el Señor sabía que como hombre iba a atravesar para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para la redención de nuestros pecados, el Señor Jesucristo nunca quiso desobedecer lo que Dios había establecido para Él, era la muerte en cruz. Él siempre se sujetó, Él nos dio ejemplo de sumisión y de obediencia a Dios. Por lo tanto, el Señor se agrada de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en el cual todo ese tiempo que estuvo en la tierra, nos dio ejemplo para que tú y yo, para todos aquellos que nos escuchan, tengamos seguir luchando el día a día y poder llevar nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios le agrada, porque para eso estamos. Si Jesucristo no lo pudo hacer, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo también podemos seguir adelante y seguir avanzando en nuestra vida en Cristo Jesús. Si queremos tocar 2 puntos más de manera rápida, porque están acá también esperando para llevar otra palabra hermosa. Y queremos hablar acerca ahora de la obediencia, José. Gloria al Señor, un aspecto tan importante, Brisaida. Leemos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, a mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Qué bendición, ¿ok? Fíjense esta promesa de que Dios, el Señor Jesucristo y nuestro Dios, el que lo ama y guarda su palabra, el Señor vendrá a hacer morada en nuestras vidas. Qué maravilloso, Brisaida, hacer eso. Amén, amén. Sí, debemos obedecer en todas las cosas. A veces, como hijos de Dios, queremos adaptar la palabra de Dios a quizás a nuestras comodidades o a lo mejor a los que nos conviene. A veces queremos obedecer ciertas cosas y otras no, pero el Señor es claro en su palabra y nos está diciendo que el que ama a Dios tiene que obedecer toda su palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que está establecido ahí es para que nosotros lo obedezcamos en todo tiempo. ¿Cómo obedecemos a Dios? Obedecemos a Dios cumpliendo todos los estatutos, las ordenanzas, los mandamientos por el cual Dios habló en la palabra de Él. Dios estableció en la Biblia su Santa Escritura, su manual de instrucción, ese reglamento por el cual nosotros debemos ceñirnos. Ahí está, todo lo que el Señor demanda, todo lo que el Señor quiere que nosotros le obedezcamos. Y aquellos que tenemos la bendición de Dios de ser padre, sabemos cuánto nos agrada cuando vemos a un hijo que es obediente, cuando Amén, vemos a un así. hijo que usted le da una instrucción y la cumple, y a veces ni siquiera tiene que esperar que usted le dé una orden, porque ya él ha aprendido y lo hace. Cuánto nos agrada eso. Imagínense cómo será nuestro Dios, nuestro Padre Celestial desde los cielos, Amén. cuando ve que usted, cuando ve que yo estamos en obediencia, cuando tratamos de todo lo que hacemos, todas las áreas de nuestra vida, todo lo que nosotros podamos hacer, lo hacemos para agradarle a Él, en obediencia a Él. Entonces bendecimos el nombre del Señor por eso y damos gracias a Dios porque Él nos está llamando a obediencia y queremos crecer en Él y obedecerle a Él para que hagamos en nuestra vida nuestra voluntad. El Salmo 37, 23, 24 dice la palabra del Señor, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba sus caminos. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué bendición y qué promesa tan grande que el Señor nos dice que podamos tropezar, podemos caer en tropiezo, podamos tener diferencias, adversidades, pero el Dios del cielo nos dice que Él nos levantará de sus manos, pero para eso tenemos que estar en obediencia. Amén, gloria a Dios. Sí, nos sentimos de verdad contentos a todas las personas que están conectados, ya sea acá en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Le damos gracias por estar ahí apoyándonos, estar apoyando que la palabra del Señor pueda llegar a tantos lugares, porque sabemos que esta palabra, luego que usted la escuche, va a transmitir
transmitirla a aquellas personas que usted puede conocer, porque la palabra no podemos quedarnos callados, no podemos cerrar nuestras bocas porque estamos en tiempo de pandemia, no, al contrario, debemos llevar la palabra. El Señor nos manda a hablar de esa palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay muchos beneficios de los que podríamos hablar esta tarde, beneficios de agradar a nuestro Dios. Entre algunos de los que podemos decir por cuestiones de tiempo, es que sabemos que cuando agradamos a nuestro Dios, Dios nos sostiene de su mano derecha, Dios Amén. camina con nosotros, nuestra casa, José, nuestros hijos están allí bajo la mano del Señor. Sabemos que Dios toma en control todas las cosas de las cuales nosotros podemos hacer, ya sea nuestro estudio, nuestro empleo, todo nuestro caminar y nuestro andar. Qué bueno que cuando nosotros agradamos al Señor, sabemos que Satanás no tiene cabida en nuestras vidas. Amén. Y si por algún momento hay personas que dicen, ¿y cómo fue que Satanás pudo entrar en la vida de Job? Cuando Dios permite que Satanás entre en la vida de alguna persona es porque hay un propósito mayor para la honra y gloria de su nombre. Entonces, agradar a Dios trae beneficios desde todo punto de vista. Amén. Te invitamos a que esta tarde tú puedas revisar, si tomaste nota de los versículos, que puedas leer y pedirle al Señor que te dé sabiduría, porque estamos convencidos de que todas las cosas que nosotros hacemos para agradar a Dios, van a agradar a Dios ciertamente, como lo decías, porque es obediencia al Señor, pero te aseguro que tú vas a recibir muchísimos más beneficios porque tu vida está dependiendo de las manos del Señor. Así Amén. que gracias por estar ahí con nosotros, gracias por permitirnos entrar en tus hogares y te pedimos que sigas agradando a Dios en todo momento, porque Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro guía, no están en crisis, ellos no están en pandemia, ellos no tienen que usar tapaboca. Ellos están viendo cómo nosotros dirigimos nuestra vida para obedecerle, para acercarnos cada día más. Así que este tiempo de cuarentena, tenemos el deber de acercarnos y buscar la forma de agradar a nuestro Dios. Dios les bendiga. Agrademos a Dios en todo momento. Bendiciones. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora mi canción. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Señor Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias
Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre, Dios. Hoy es un día muy especial. Hoy estamos en nuestro programa de formación doctrinal Unidos en Cristo. Vamos a continuar estudiando nuestras enseñanzas básicas, fundamentales de nuestra doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Quienes habla, su hermano y amigo William Lobos, servidor de Dios y servidor de ustedes, amado hermano, amada hermana. Como les estaba diciendo, hermano, la semana pasada culminamos con la quinta doctrina fundamental, la doctrina del hombre, corona de la creación. Y hoy nos disponemos, pues, dar inicio a una nueva doctrina fundamental, una nueva doctrina básica, como es la doctrina del pecado, transgresión a la ley divina, la doctrina del pecado. Y vamos a usar la misma dinámica que hemos usado, pues, últimamente, donde me van a estar acompañando en esta oportunidad una pareja de esposos, ya la van a ver. Y bueno, vamos a hacer el grueso, pues, de la clase como tal, de la enseñanza como tal, de esta doctrina en el siguiente espacio. Vamos a estudiar la doctrina del pecado, transgresión a la ley divina. Y para ello vamos a ubicarnos en el Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Hoy vamos a hablar sobre, específicamente vamos a hablar sobre la realidad del pecado como tal, y vamos a hablar con respecto al origen del pecado. Hoy es lo que nos concierne hoy. Luego la semana que viene hablaremos de la naturaleza del pecado, y por último hablaremos sobre las consecuencias como tal, la redención como tal. Esta doctrina va a estar basada en 3 sesiones principales en el marco del programa de formación doctrinal Unidos en Cristo. A Dios le damos las gracias, pues, por esta hermosa bendición en el que podemos llegar a ustedes a través del Ministerio Apostólico Internacional Unidos en Cristo, desde la sede central San Martín, Caracas, para ustedes. Esta administración para nuestro Dios, una ofrenda de amor para nuestro Dios, y también ministrarle a ustedes, pues, como servidores del Dios Altísimo. Génesis capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1, va a ser nuestro texto base de nuestra sexta doctrina fundamental, básica, la doctrina del pecado, transgresión a la ley divina. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán. Pero Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Importante esta palabra. Jehová no dice ¿dónde están?, sino ¿dónde estás? Subrayen esa expresión, ¿dónde estás? No dice ¿dónde están?, sino ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí.
Tampoco Adán dice, estábamos desnudos y por eso nos escondimos. No, habló en singular. Oye, me di cuenta que estaba desnudo y me escondí, en singular. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste, otra expresión que le sugiero que subraye. El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. O sea, ni el hombre asumió su responsabilidad, ni la mujer asumió la responsabilidad tampoco. Típico del hombre, ¿no? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnica de pieles y los vistió. También quiero que subrayen esto, amada iglesia. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnica de pieles y los vistió. Versículo 22. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Hecho pues fuera el hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hoy hablaremos la realidad del pecado, el origen del pecado, y usted preguntará, al estudiar el pecado, ¿por qué estudiar el pecado? ¿Por qué debemos estudiar el pecado? Sencillamente porque es parte de la vida del hombre y es el centro de todos los males que arropan al mundo entero. De su conocimiento o desconocimiento depende nuestra vida actual y la eterna. Vuelvo y repito, de su conocimiento y desconocimiento con respecto al tema del pecado depende nuestra vida actual y nuestra vida eterna. Algunos pensadores tratan de minimizar o tratan de enfocar que es mejor vivir sin tomar en cuenta este flagelo, el pecado. Otro dice que es mejor no estar preocupado, pero que tengamos mucho cuidado. Otros se enfocan que por más que podamos, no hagamos del pecado un hábito. Lo cierto del caso es que la realidad es que la conciencia del hombre se ha convertido en un calibrador que define lo bueno y lo malo, lo recto y lo incorrecto, es decir, el pecado, según el Evangelio de Juan 8:9 y el Salmo 16:7. El imperfecto ser humano, el imperfecto hombre, por decirlo así, tiene niveles de moralidad establecidos y parámetros que al ser traspasados encienden la luz que activa su conciencia. Y esto es porque el mal es una realidad inminente, es una realidad que está ahí, el pecado está ahí, es una realidad inminente, nadie lo puede negar, y de ello vamos a estudiar para mantenernos alerta, porque ciertamente, como le acabo de mencionar, algunos pensadores ven el pecado como cualquier cosa, como lo ven liviano, pero resulta ser que ha sido el artilugio que ha usado Satanás para
tener el mundo como lo tiene, dominado, distanciado de la voluntad del Eterno. A continuación vamos a hacer una pausa, vamos a una reflexión, a una ministración para nuestro Dios. Y luego de la pausa volveré a ustedes con dos invitados especiales. Trataremos sobre la realidad del pecado y el origen del pecado. No se desconecte, manténgase ahí, conectado a través de la señal Ministerio Unidos en Cristo. Ya vuelvo con ustedes. Manera al mundo tú amaste, a tu vida entregaste, costado abierto fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, a tu vida entregaste, tu costado abierto fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor, la salvación en esa cruz. Amor sin condición. Su amor sin condición nos salvó, aleluya. Gloria al que vive. Hermosa alabanza que acabamos de escuchar. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermosa administración para nuestro Dios. Efectivamente, como le acabo de mencionar, le acababa de mencionar en el set principal, hoy vamos a hablar sobre la realidad del pecado, el origen del pecado, como parte del marco del programa de formación doctrinal Unidos en Cristo. Hablaremos
sobre nuestra sexta doctrina fundamental, la doctrina del pecado, transgresión a la ley divina. Como les había dicho anteriormente, hace breves momentos, tengo dos invitados especiales que son mi hermano Amílcar Rojas, nuevamente hermano Amílcar, bendiciones, gracias por estar aquí. Mi hermana Joana Rojas, esposa del hermano Amílcar Rojas. Aquí estamos pues para servirle. Vamos a desarrollar esta parte doctrinal, pues, esta parte de nuestra sexta doctrina fundamental, la doctrina del pecado. Vamos a hablar sobre, hermano Amílcar, hermana Joana, este flagelo. Estuve mencionando hace un momento Génesis capítulo 3. Podríamos decir, ¿no?, que desde ahí partió todo, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, hermano Amílcar, hay una realidad. Esa realidad es el pecado. Este flagelo existe, nadie lo puede negar. Totalmente. Y resulta ser que hay escuelas de pensamiento, teorías, que de una u otra manera intentan negar este flagelo. Una de esas teorías es la teoría del ateísmo, pues. Es una corriente, pues, el ateísmo, pues, que niega la existencia de nuestro Dios. Y si niega la existencia de nuestro Dios, también niega entonces la existencia del pecado como tal. Correcto. Otra corriente es la corriente del determinismo, luego la corriente del hedonismo, la corriente de la ciencia cristiana, la corriente también de la evolución. ¿Qué nos puedes decir, hermana Joana, hermano Amílcar? ¿Qué comienza primero? Las damas primero, lo más. Las damas, sí, ¿verdad? Sí, comience la hermana Joana. Okay. Joana, gracias por estar presente. Gracias, hermano, por la invitación. Sí, primeramente, le damos la gloria a Dios por permitirnos estar aquí, hacer su voluntad, ser esos vasos para que Él se glorifique en cada una de las personas que nos está escuchando, nuestros hermanos desde sus hogares y los amigos que hoy quieran también instruirse a través de la palabra de Dios. Bueno, le damos la gloria a Él. Hermano, como retomando la pregunta que usted me hizo con respecto a la creencia del ateísmo, con respecto al pecado, fíjese que los ateos, ellos no son como nosotros los cristianos, que nosotros tenemos que, nuestra fe es en lo que no hemos visto. No, los ateos necesitan comprobar, tener científicamente una investigación para ellos poder adoptar su fe a eso, a lo que ven, a las evidencias, cosa que es diferente al cristiano. Nosotros nuestra fe vivimos, ¿verdad?, por lo que no hemos visto, pero nosotros sabemos que existe un Dios que aunque nosotros no lo vemos, aunque nosotros no lo palpamos, Él está ahí. El ateísmo no, los ateos no, si ellos no ven a Dios, ellos no comprueban su existencia, ellos no lo tocan, ellos no creen que hay un Dios. Por consiguiente, si no creen que hay un Dios, entonces tampoco creen en el pecado, porque no creen que Dios colocó leyes y estatutos para guiarnos a nosotros los seres humanos. No sé si tú quieres completar algo allí. Bueno, sí, antes que nada, buenas tardes a todos los que están conectados a través de las redes sociales. Gracias, mi hermano William, una vez más por la invitación. Y bueno, la palabra realidad. Realidad, exactamente. Realidad. Realidad. O sea, que el pecado es algo real. Bíblicamente, la Biblia está llena de toda prueba contundente de que el pecado es algo real. ¿Ok? Sin embargo, la persona últimamente han tratado de que el hombre, más que todo, las personas ateas, esas personas que quieren como que darle un cambio a lo que le dice la Biblia y poner su sabiduría por encima de la sabiduría divina, quieren darle como que al negar a Dios, niegan también el pecado. Pero vamos a ir un poquitico más en este tiempo. Por ahí escuché yo y esto hay que decirlo también, escuché informaciones donde quieren crear una religión única, donde sea el pecado sea más, como que más aceptado, que las personas no sean tan
tan juzgada ni señalada por consecuencia del pecado. Pero es que la broma es que el pecado, como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Amén. Así de sencillo, la paga del pecado es la muerte. Si tú andas en pecado, vas caminando directamente a la muerte, como dice la Biblia. Para el hombre, en su propia opinión, los caminos en que él anda, para él son caminos de vida. Son caminos de vida. Son caminos de vida. Pero al final, dice Proverbio, son caminos de muerte. Inclusive, este tema de este flagelo, pues, tratando esta doctrina como tal, no está de más pues actualizarlo, porque acabas de decir que se está buscando la manera de crear una religión única donde el pecado no se vea como tal, pues, como una transgresión a la ley de Dios. No se vea como una condenación. Incluso, no condenarle. No condenar. En otras palabras, ya Isaías lo venía diciendo en el capítulo 5, versículo 20, Isaías dice: hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ahora, ¿Qué pareció con la realidad? Es pura coincidencia. Es claro. Y la cuestión es que de esto que estamos hablando, de esta parte que estoy tocando acá, es que también no solamente el pecado quieren, como que dice, suavizarlo, sino que también hay otra información donde también están colocando a la iglesia cristiana como enemigo o enemiga, de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque condenamos el pecado. Y quiero que usted sepa, que me están conectando ahí, nosotros la iglesia cristiana no somos homofóbicos, no estamos en contra del ser humano, nosotros atacamos el mal, y el mal es el pecado. Porque Dios te puede amar, dice, no, Dios me ama así como soy, sí, Dios te ama, pero aborrece lo que tú cometes. Aborrece las actitudes negativas que te alejan de Él. Y Él, por más que sea, quiere atraerte a Él. Pero el pecado, como dice la Biblia, te separa de Dios. Una separación de Dios. Y bueno, y más adelante, tú tocarás el tema que para eso que te alejaba de Dios, que era el pecado, que es real, es tan real como que estamos hablando aquí en este escenario, ¿okay? Es más real que esto. Dios permitió y Dios proveyó ya una salvación por medio de Cristo. Que Cristo es el que te da ese puente para llegar nuevamente a Dios. O sea, Dios hizo la provisión. Hizo la provisión para vencer eso que te aleja, que es el pecado. Mientras que nosotros viviendo una vida desordenada, una vida alejada de Dios, no podemos optar a una salvación. Hay otra creencia errónea, o mejor dicho, otra teoría que intenta de una u otra manera negar este flagelo, el pecado como tal, es el determinismo. Correcto. Determinismo. ¿Qué nos puede decir, Joana, con respecto al determinismo? Bueno, las personas que creen en el determinismo, ellos piensan de que todo Dios lo creó, o sea, lo escribió. Que nosotros los seres humanos no tenemos el derecho a la libertad de escoger qué caminos nos vamos a seguir o no. Por ejemplo, les voy a ilustrar. Una persona que es un asesino. Para los deterministas, ellos creen que como Dios escribe todas las cosas, ha escrito nuestra vida, Dios escribió de que esa persona fuera asesina. Esa es la creencia de estos deterministas. Pues no es así. Fíjense que desde el principio, desde que Dios instituyó a Adán y Eva en el huerto, le dio la posibilidad de ellos escoger, de tener su libre albedrío, de que si quieres escoger tu camino cerca de Dios, chévere, pero si quieres separarte de Dios e ir por el pecado, lo que vas a conseguir es la muerte. Entonces, estas personas, ¿verdad?, que creen, que tienen estas creencias, o sea, ¿cómo te explico? Ellos buscan la manera de tener una creencia que a ellos los libre de responsabilidad sobre el pecado. Fíjate que ellos dicen que el hombre se mueve por estímulos internos y se mueve por las circunstancias que le rodean. Se deja llevar por sus emociones. Se deja llevar por sus emociones. Ellos dicen también que escapa de su dominio, hermano Amilcar. Ajá. También hay otra corriente que tiene que ver con estos que niegan el pecado, y es el hedonismo.
E-D-O-N-I-S-M-O, hedonismo. Ajá, su objetivo principal es el placer y el bienestar del ser humano. Bueno, viene una raíz etimológica que se traduce por placer. Placer, exactamente. La palabra, la parte, la raíz edón, que viene Edón. compuesto, significa placer. Entonces ellos buscan o persiguen estar tener el placer, estar en bienestar, y se alejan del dolor o de todo lo que cause sufrimiento. O sea, hermano, que si, por ejemplo, yo que estoy casada, Dios nos guarde a nosotros que estamos casados, a todos los matrimonios, me causa placer estar con otra persona estando casada. Si yo tengo esta creencia, yo lo puedo hacer. Y para ellos no es pecado, no está mal, porque estoy satisfaciendo mi carne. O sea, no piensan, ¿será esto justo o no es justo? Si me causa placer, Si me causa placer, bienvenido sea. Conta O sea, que no sienta dolor, sienta placer, pero bueno, eso... sin importarme la consecuencia que esto va a traer a mi vida, a mi matrimonio, a mi vida espiritual. Siempre y cuando me traiga a mi vida placer y bienestar, todo es válido. Todo es válido. Deuteronomio 30:15, hay un texto muy bueno. El 11, casualmente, ese, Deuteronomio 30:15. hablando acerca, como para darle una respuesta fundamental a lo que es el determinismo, que dice que, bueno, que él tiene libre albedrío, él puede coger, pero ciertamente, capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 11 en adelante dice, o sea, no preguntes dónde estás, si tengo que subir al cielo o tengo que ir al otro lado del mar. No, la palabra está a tu lado, está ahí a tu lado. O sea, dice que él coloca lo bueno y lo malo, la muerte y la vida. Decide tú a cuál quieres seguir, por parafrasear algo. Quiere decir entonces que existe algo bueno y existe algo malo. Existe el pecado que proviene del mal, de la cosa que te lleva a la muerte, y existe Cristo, que es el que murió para derrotar el pecado y es el que te lleva al camino directo, que es a la presencia del Señor. Deuteronomio 30:15, hermano Amir, que hermana Joana dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí está. Es un principio universal. O sea, siempre Dios nos dio la posibilidad, nos dio la alternativa de escoger. De escoger si queremos vivir en Cristo o queremos morir en el pecado. El O sea, pecado lleva a la muerte. Exacto. Es lo que llamamos algunos la cautividad. Exactamente. El mismo Jesús en sus enseñanzas habla y pone la parábola del camino estrecho y el camino ancho. El camino ancho te lleva a la perdición. O sea, ese camino ancho y espacioso es el pecado. Todo aquello que te lleva, para ti es agradable, para ti es hermoso, para ti es algo que parece bueno, pero te lleva a la perdición. Pero el camino estrecho es el que te lleva a ti a la vida eterna. Ciencia cristiana, hermana Joana. Ajá, la ciencia cristiana, ¿Qué hermano. nos dice? Esta es otra teoría también que Esta niega es otra el pecado. teoría que también niega el pecado. Ellos científicamente se están rigiendo por las leyes, porque efectivamente ellos se rigen por la palabra de Dios. Y ellos tratan de demostrar que la ley de Dios trae sanación y curación espiritual a las personas, pero alejados en cierta parte de lo que dice la Biblia, porque ellos también no le prestan mucha atención al pecado, no tienen mucha responsabilidad, ellos no quieren adquirir responsabilidad con respecto al pecado. Exactamente. Evolución, otra teoría también, que Bueno, niega también el pecado. la evolución, para la evolución, todas las personas que son evolucionistas, el Génesis capítulo 3, para ellos es un mito. O sea, ellos niegan esta parte de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y desobedecieron a Dios, y por consiguiente ellos tuvieron consecuencias en la vida, que esas consecuencias las heredamos a nosotros actualmente, gracias que el Señor nos tiene un plan perfecto. De hecho, la teoría de la evolución enseña, hermana Milka, amada iglesia, la teoría de la evolución enseña de que el hombre es el ser superior, viene de formas de vidas inferiores. Ajá. En este caso, por lo menos la teoría de Darwin enseña que nosotros descendemos del mono. Del mono. Ahora, surge la pregunta, ¿no? Si se supone que los animales eran bestias, sí, eran bestias, se supone que el hombre como tal, como ente superior, no debería ser considerado como tal porque se supone que ya evolucionó, ¿no? Ya tuvo un desarrollo, ¿no? Ok, pero resulta ser que es hasta peor que los mismos animales. Sí, porque es que los animales no pecan.
Claro, ellos no tienen conciencia porque moral. ellos no tienen conciencia moral. No Pero tienen- el ser humano sí. No tienen sentido de culpabilidad. Y ellos justifican, los evolucionistas justifican que ya gracias a este deseo animal que tienen los seres humanos, porque como hemos ido evolucionando desde los animales hasta lo que estamos ahorita, entonces ellos quieren justificar, no, es que el hombre peca por ese deseo animal que tiene, por eso es que él actúa de esa manera, que no piensa las cosas, que no tiene conciencia, porque supuestamente nosotros venimos de los animales. Fíjense esto, miren. Nosotros tenemos a lo que se llama voluntad, que es en donde descansa nuestro libre albedrío, ¿cierto? Correcto. Ok. Yo creo que no hay ninguna teoría como tal que pueda negar eso. La capacidad de elegir el bien y el la mal. vida o el mal. Hermano, la muerte. fíjese, nada más con una bebida, para poner un ejemplo sencillo. Hay personas que no les gusta el café, pero usted le pone una taza de café y una taza de té y la persona va a elegir la bebida que quiere consumir. Solamente con eso, con este ejemplo tan ilustrativo. Imagínate nuestra vida espiritual. Claro. De igual forma nosotros tenemos la capacidad de elegir. ¿Qué tomarías tú, Amilcar? ¿Té o café? Bueno, por ahora tomo café, bueno, no tomo té. Yo tomaría café, ¿no? Escogería el Yo café. yo escogería el té. Qué barbaridad. Esta teoría de Darwin es algo como que ya es algo que no tiene sentido, diría yo, porque el mono sigue siendo mono y el hombre sigue siendo hombre. El mono y la mona tienen monito y el hombre y la mujer tienen hijos, seres humanos. Seres humanos. No sé, nada más con ese simple hecho esa teoría queda por el piso de aquí a donde tú me lo pongas. O sea, no han podido destronar la palabra del Señor. Entonces el pecado es una realidad, hermana Joana, Sí. hermana Milka, amada iglesia, el pecado es una realidad. Ahora vamos al origen como tal, pero ¿cuál es la fuente del pecado? ¿De dónde vino el pecado? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué la primera mujer, la primera pareja pecaron? O sea, ¿de dónde vino? O sea, ahí en donde estos pensadores, donde el relato del Génesis no existe. Ok, pero luego cuando están ellos solos, yo quisiera ver por lo menos esos filósofos cuando están solos. Y la conciencia culpándole cuando hacen algo malo. Porque está ahí, eso Claro, está ahí. Claro que sí. Eso está ahí. Y sabe que cuando van a hacer algo malo, la conciencia te está diciendo, hey, eso no. Cuidado. Cuidado, exactamente. Vámonos al Génesis, amado hermano, vayamos al Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos a hablar sobre el origen del pecado, Amilcar, Joana. Para nuestra amada audiencia que están conectados en este momento y que le damos gracias por ellos. Hagan sus comentarios, si tienen alguna sugerencia que hacer, háganla. Algún aporte, háganla. Si tienen que hacer alguna corrección, también la pueden hacer. Estamos abiertos a ustedes, amada iglesia, amado hermano. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, hermana Joana, hermano Milka, que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Me llama la atención esto, miren. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿a quién? Al hombre. Al hombre. No estaba la mujer. Importante ese dato, ¿no? Porque él hizo Subraya la pacto amada con iglesia, hombre. subrayan este dato, no estaba la mujer todavía ahí. Es Dios haciendo pacto con el hombre. Amén. Qué belleza, ¿verdad? Ujú. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, no dice podrán, como si se tratara de dando Dios una orden a más de una persona, sino a una persona, podrás comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. No dice no comerán, sino no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La escritura hebrea original dice, en el hebreo original dice así, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente muriendo morirás. En otra palabra, muriendo espiritualmente, morirás carnalmente.
físicamente, corporalmente morirás. O sea, la muerte física es el resultado de la muerte espiritual. Si el hombre no muere espiritualmente, estuviéramos comiendo el árbol de la vida. Ciertamente. Cierto. Bueno, ahí tenemos otra elección. Sí, Fíjate, sí. que el Señor, Dios Todopoderoso, el Creador, Él colocó el árbol del bien y del mal, pero también colocó el árbol de la vida. O sea, le dio la elección a Adán y a Eva de escoger qué árbol querían para su vida o cuál iba a ser el futuro de la humanidad. En sus manos, ellos tuvieron el futuro de la humanidad. En otras palabras, ellos eran árbitros de su propio destino. Exactamente. Vamos a llamarlo así, ¿no? Exactamente. Son palabras que le gustan mucho a los filósofos, ¿no? Destino, razón, todas esas cosas, empirismo, experiencia, todas esas cosas. Ok, el capítulo 3 del Génesis dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Estamos hablando del origen del pecado. Vamos a tratar de eso, Joana, Milka. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Ah, sinvergüenza este tipo, ¿no? Con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Qué le dice la mujer? La mujer le responde a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no muráis. ¿Qué le dice Satanás? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirá. Pero Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y el mal. Dice el versículo 6 que al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Ok, aquí hay muchas verdades que tenemos que extraer aquí, ¿no? Una de esas verdades es que primero Satanás no va directo contra Eva. Fue sutil. Fue sutil. Y así es con nosotros actualmente. Usa agentes. Sí, tiene instrumentos, agentes. Así es, no nos coloca la tentación de frente, sino que va poco a poco a poco. Por eso es que Jesús nos dice en Mateo, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea que si nosotros no tenemos una vida consagrada a Dios, una vida de intimidad exitosa, difícilmente vamos a poder esquivar la tentación. Ningún ser humano, Joana, Milka, por muy dotado que esté de sabiduría, ha podido darle explicación al verdadero origen del pecado. Por muy dotado que esté, por mucha sabiduría que tenga, no ha podido descubrir, explicar el verdadero origen del pecado en el universo. Ni siquiera en los escritos humanos. No lee libros, investigaciones de hombres y mujeres que han hablado con respecto al pecado y solo quedan meras especulaciones. Realmente no arrojan luz como tal. Entonces surge una pregunta. Si el hombre pecó, porque sabemos que el hombre pecó, entonces debemos inferir y deducir que alguien tuvo que haberlo incitado. Correcto. Y por eso está el árbol del conocimiento del bien y del mal en todo el centro del escenario. El árbol que si te permitía comer de ese fruto, ibas a conocer el bien y el mal. Dios lo estaba diciendo. Iban a conocer el bien y el mal. Pero Satanás vemos que tergiversó la palabra de Dios. Si nos vamos a Isaías, estamos hablando del origen del pecado, amada iglesia. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículo 12. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Wow.
¿Qué comenta, Joana? Bueno, aquí vemos que su corazón se llenó de envidia. Tuvo envidia porque se quiso igualar a Dios, siendo Él creación. Se quiso igualar al Creador. Ser semejante al Altísimo. Semejante a Él. Ahora, a mí me llama la atención cuando vamos al paralelo, ¿no? Ezequiel capítulo 28, versículo Del 12 en adelante. 11, versículo 12, pues. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Amílcar, ¿tú lo tienes? Sí. Me acompaña la lectura. Ok. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esto es muy importante, esta parte aquí, en Edén. Estuviste. Y estuviste. Estuviste. Quiere decir, ¿y dónde se produjo el primer pecado que cometieron Nuestros Adán y Eva? primeros padres. En el Edén. En el Edén. Edén. En el huerto. En el huerto del Edén. ¿Ok? Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onices, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti Hasta que se halló en ti maldad. maldad. El origen del pecado. Esto fue en la eternidad. Eso fue en la eternidad. Esto fue en la eternidad. Ahora, a mí me llama la atención que el hombre como tal es tentado. Alguien lo incitó, alguien lo provocó a pecar. Pero Satanás Ya conocía el pecado. ya conocía el pecado. Él no fue tentado. Ya conocía el pecado. De hecho, se me viene a la mente un texto bíblico, el Evangelio de Juan 8:44. Vamos a ubicarnos ahí, hermana Joana. Juan 8:44. Estoy seguro que si yo estuviese en mi casa en estos momentos, el tiempo estuviera pasando lentamente. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44. Amén. ¿Cómo dice, hermana Joana? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre De mentira. de mentira. Y en Primera de Juan ahí también algo referente a Satanás. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Primera de Amén. Juan 3, 9 y 10. Amén, amén. Ajá. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. O sea que el diablo peca desde el principio. La palabra principio ya en el griego es arket, y tiene que ver con origen, Ajá. como la causa como tal. Ezequiel nos relata, dice que hasta que se halló en él maldad. Maldad. Entonces, también relata Ezequiel de que, inspirado por el Espíritu Santo, que este ser estaba en el huerto de Dios, estaba en Edén. Amén. Es decir, que estaba observando muy bien lo que Dios estaba haciendo. Y lo que hacía el hombre Y lo que y la hacía. mujer. Y lo que hacía. Ahora, llama la atención algo también, el Génesis capítulo 1, versículo 31. Vámonos al Génesis rápidamente. Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice que, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde de la mañana del sexto día. O sea, todo lo que Dios había hecho era bueno, inclusive antes de la creación del hombre como tal, antes de la creación aquí en el mundo,
su creación anterior, los seres angelicales, todo era bueno, todo era bueno. Entonces surge una pregunta y queda en el aire, y hay como un misterio ahí, porque la Biblia no arroja luz sobre eso, y en donde la Biblia guarda silencio, nosotros también debemos guardar silencio. Amén. ¿Cómo es posible que en un lugar tan santo, tan puro, tan consagrado como el cielo mismo, el santuario de Dios, se halló maldad en este ser? Vamos a dejarlo ahí para nuestra audiencia, a ver qué pudiesen responder ahí y comentando ahí desde YouTube. Lo cierto del caso es que en Génesis 3 se inicia el pecado. Se inicia el pecado, y cuando uno pregunta, hermano Amilcar, hermana Joana, ¿cuál fue el pecado que cometió Adán y Eva? Uno lo que se nos viene a la mente es que la desobediencia. Y resulta ser que Satanás tergiversó la palabra de Jehová. Amén. Con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol. No. Es Dios que comiéramos de todo árbol, le dice Eva, pero menos del árbol que está en el centro. Ese árbol es conocedor del bien y del mal. Y vuelve nuevamente Satanás y expresa lo siguiente. Ya va, espérate un momentico. El día que ustedes coman ese árbol, ustedes no van a morir. O sea, Satanás le estaba dando, mira todo lo que estaba negando Satanás, mira, negando la palabra de Dios, porque el pecado que hubo, el primer pecado que hubo en esta pareja no fue la desobediencia, fue la incredulidad. O sea, Eva le dio más credibilidad A lo que le dijo. a lo que Satanás le había dicho que lo que Dios le había ordenado. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él Crea. porque el papá de los pecados es la incredulidad. La incredulidad parió los otros pecados que vemos en el mundo. Entonces fue la incredulidad. Es decir, Eva le dio más credibilidad a la palabra de Satanás que a la palabra de nuestro Dios. Incluso en Juan, en el primer capítulo, creo, sí, Juan capítulo 3, creo que dice que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, en el Señor, ya ha sido justificado, pero el que no cree en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Es algo tremendo, ¿no? El que no cree, o sea, que tu incredulidad, si tu incredulidad no te permite creer en el autor y consumador de la fe, en el Salvador del mundo, o sea, ya prácticamente ha sido condenado. Condenado. Fíjate, hermana Joana, y sabemos las consecuencias que trajo esto consigo, ¿no? Sí. Fueron nefastas, que hasta el sol de hoy repercuten de una manera tremenda, pues. El árbol de la vida fue sacado, fueron estos sacados del huerto, Desterrados. expulsados de ahí. Y lo que me llama la atención que nadie sabe qué fruto fue el que comieron, porque Adán no tomó la semilla de ese árbol del conocimiento del bien y del mal y se lo metió en el bolsillo y se lo llevó para sembrarlo luego afuera, ¿no? Le agarró tanta rabia, por miedo. decirlo así, a ese árbol que dijo, no, hombre, este árbol, no, ¿qué semilla va a estar agarrando ese árbol? Aquí aplicamos la que usted dijo, donde la Biblia calla. Sí, donde la Biblia calla, nosotros debemos guardar silencio. Este es el origen del pecado, hermana Joana. ¿Quiere agregar algo más, hermana Milka? Sí, lo cierto es que existe un pecado, el cual es real en nosotros, y que Cristo vino para deshacer esa obra, la obra del diablo, que principalmente es tentar al hombre a que peque, a que se aleje de Dios. Y quiero leer aquí una versión, una porción bíblica en Santiago acerca de la tentación y el pecado. Dice en el capítulo 1, en el versículo, vamos a leer el versículo 3, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Qué palabra tan profunda esta, ¿no? Qué palabra tan profunda. O sea que eso como que en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa,
O sea, nosotros no podemos echarle la culpa a nadie de lo que nosotros cometemos. Somos responsables. Somos responsables de las decisiones, de las actitudes, de todo lo que nosotros cometamos. ¿Okay? Nosotros somos responsables de nuestra propia vida, como quien dice por ahí. O sea, no digas que eres tentado por Dios o porque tú que no. O sea, es de tu propio ser. Entonces, pero hay un poder mayor que que ese poder del pecado, y es el de Cristo Jesús. Joana, ¿algo más que agregar? Bueno, fíjense que nuestro Creador es tan bello, tan hermoso, es un caballero. Él no nos obliga a nada. Siempre nos ha dado la oportunidad desde el principio de escoger nuestras vidas. Y por supuesto, Él quiere que todos nos salvemos. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que en Cristo Jesús tengamos vida y vida en abundancia. Así es, amado. Fíjense que la realidad del pecado está vigente. El origen del pecado sabemos quién es, de dónde se originó el pecado. Satanás y sus demonios, o mejor sus ángeles, que cayeron, pues, por decirlo así, no tienen redención, pecaron en la eternidad, no pecaron en el tiempo, pecaron en la eternidad. El hombre adquiere redención, Jehová hace túnica de pieles y los viste. No solamente les hace las túnicas, es decir, que hubo un sacrificio, hubo muerte ahí. Una simbología de Cristo. Sí, ya estaba mirando al futuro, a la redención del hombre por el Mesías. Es decir, a Dios no lo tomó por sorpresa esto. Ya desde la eternidad, mejor dicho, ante la fundación del mundo, ya Dios se había provisto del canal y el medio para redimir al hombre. Esto no lo tomó por sorpresa. Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Me llama la atención aquí, como el tiempo nos agotó, amado hermano, quisiera compartir mis conclusiones juntamente con ustedes aquí, si quieren agregar algo más. Hermana Joana, bueno, como parte de nuestras conclusiones. El escritor de los Hebreos dice claro que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso fue lo que hizo Dios en el principio. Ya predestinó ya esa redención para el hombre, la corona de la creación de Dios que somos todos. Y bueno, es una lucha constante, no es fácil, pero Hebreos también habla, el escritor de Hebreos dice que cuando somos tentados, Cristo fue tentado, y así como Él fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A los que son tentados. Hermana Joana. También podemos ver acá, que no nos dio chance tampoco de tocar, que cuando nosotros pecamos existen unas consecuencias. Exactamente. O sea, no vamos ilesos. Cuando pecamos no vamos ilesos. O sea, tenemos que ser conscientes de que si tomamos la decisión de pecar van a venir consecuencias en nuestra vida. Y no es que Dios lo va a mandar, es que nosotros mismos nos lo ganamos. O sea, tenemos que ser responsables en asumir las consecuencias a nuestra vida de lo que el pecado puede traer. No podemos negar el pecado, amado hermano, amada hermana, amada iglesia. No podemos desconocer este flagelo. Tenemos que tener conocimiento de ello y tratar de, en la medida que podamos, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, estar velando y orando en todo tiempo, estando alerta, porque el pecado nos asedia. No quitemos la mirada de nuestro Salvador Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Hoy me acompañó el hermano Milka, muchas gracias hermano Milka, me acompañó la hermana Joana, quisiera tenerlos nuevamente. ¿Sí? Para la próxima semana continuaremos pues con esta sexta doctrina fundamental, la doctrina del pecado, hablaremos sobre la naturaleza del pecado. Quisiera que dieran sus aportes a través de sus comentarios y muchas gracias por su atención. Dios me los continúe bendiciendo. Amén. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no eres de gloria, alabanza.
nuestras manos, exaltándote, Señor, digno eres de gloria, de alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como Bien. tú. Aleluya. No hay nadie como tú. ¡Qué belleza! No hay más nadie como nuestro Salvador Jesucristo. Hemos llegado al final de esta hermosa transmisión, pero no podemos cerrar sin antes reconocer a usted que nos ha seguido esta tarde. Muchísimas gracias. Estaremos con ustedes el próximo jueves, si Dios lo permite, de 3 a 5 por la misma línea, por las mismas redes sociales. Gracias. Queremos agradecer la sintonía que hemos tenido desde toda Caracas, toda la geografía nacional. Aquí tenemos gente de Perú. Saludamos a nuestra hermana Gladys Martínez desde Lima. Muchas gracias, hermana querida. Albani Díaz, futura, ya casi a la esquina de la vuelta. Si Dios quiere, tendremos una comunicadora social egresada de la UCA, Universidad Católica Andrés Bello. Qué bonito. Hija de esta casa. Gracias, Albani. Saludamos a nuestro hermano Mario Arbano, pastor de la iglesia La Fama de Cristo Crece en el 23 de enero. Es una hija de esta casa. A Zulay Martínez, gerente de la empresa de librería Vidosi, gloria al Señor. Carlos Borges, Denis Rodríguez desde la ciudad de Nueva York, Connecticut. Muchísimas gracias, Denis. Gracias por tenernos en tu corazón. Pérez, aleluya. Por aquí tenemos a la hermana María Miranda. Saludamos muy especial a la familia León, gloria al Señor, que están con nosotros honrándonos aquí personalmente en las instalaciones. Muchas gracias, de verdad nos sentimos felices. Mexarí de Linares, allá en Panamá. Mexarí, muchísimas gracias. Un beso para ti, hija querida, y para tu cuadro familiar. Maffer y a su gerente, nuestra hermana Masvi Fernández. Por aquí tenemos a nuestra hermana Teotiste, nuestro hermano Juan Saavedra desde el Tocuyo de la Costa, pastor de esta casa y director de 6 campos, Boca de Aroa, Chichiriviche, Morrocoy, Tucaca. Así que tenemos donde llegar cuando se abran las playas. Ahí están nuestras iglesias. Para allá vamos, hermano Gibson, gloria al Señor. Vaya preparando el chaleco, gloria al Señor. Vamos entonces a darle gracias. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos nuestras peticiones. Esto de ustedes, sus nombres, sus peticiones, quedan aquí. Vamos a presentar esto delante del Señor y con esto estaremos despidiendo. Queda suspendida la Santa Cena que habíamos anunciado
y la estaremos ministrando el domingo 16. El martes, si Dios lo permite, tendremos la invitación especial de 2 damas, que ustedes la han visto, gloria al Señor, estarán con nosotros ministrándonos allí. Y luego, en la segunda hora, la escuela de doctrina. Gracias a nuestro hermano Amílcar, a su amada esposa, la licenciada Joana de Roa, y por supuesto, nuestro amado hermano William Lobo. Este es el único lobo que alimenta las ovejas. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Aleluya. Así que damos gracias al Señor. Vamos a bendecir a todos ustedes, toda la red. Esta noche, por favor, por mi Instagram, estaré ministrando como cada noche a las 7. Eso va creciendo grandemente, gloria al Señor. Creo que hasta Jubilín está haciendo el esfuerzo allí. Sé que hay mucho problema con la señal en algunos sectores, pero haga el intento. Dios bendice al varón de esfuerzo y de deseo. Vamos a orar entonces, bendecimos estas peticiones, vamos a tomarlas. Eso es así, para ponerlas en alto. Aquí están las peticiones de ustedes, aquí están los nombres de muchas personas que están contagiadas, que están hospitalizadas, y también está nuestra gratitud a los que han salido de alta. Ore conmigo, por favor, y damos la gloria al Señor. Muchas gracias a los esposos Díaz Malavés, nuestros hermanos ministros de esta casa, su excelente exposición. Damos la gloria a Dios por este día. Padre, muchas gracias. Señor, aquí están cientos de peticiones. Aquí está, Dios mío, tu bendición. La necesitamos. A cada uno de ellos, Señor del cielo, ha llamado, se ha conectado por las redes, suplicando tu bendición. Y tú no tardarás en bendecirle. Bendecimos sus hogares. Y especialmente, Señor, pedimos por cada paciente que está siendo tratado de esta pandemia. Especialmente, Señor, los pacientes que fueron ingresados al poliedro de Caracas, a ese domo. Aleluya. Enviamos la palabra a ese lugar, enviamos la palabra a cada hotel, a cada hospital de campaña, a cada lugar donde están esos enfermos, que tu Espíritu Santo vaya hasta ellos y sople, Padre. Yo estoy esperando, Dios mío, que alguien le diga al presidente que me envíe para esos lugares donde están instalando esos hospitales, para que los pastores tengamos la responsabilidad de bendecir esos lugares y orar por ellos, así sea a distancia con una corneta. De eso nos encargamos nosotros. Señor presidente, si alguien le dice esto, déjese ayudar por la iglesia evangélica. Aquí hay hombres y mujeres de fuego que estamos dispuestos a sanar y a liberar a esa gente en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Oramos por el Líbano. En Líbano hubo una explosión hoy de un almacén de mucho material bélico que habían decomisado y estaba guardado en un búnker. Y hoy explotó, aleluya, y no sé qué cantidad de muertos hay lamentablemente en ese lugar. Vamos a orar por ellos también. Son nuestros hermanos, son creados por el mismo Dios que nos ha dado a nosotros la vida. Así que oramos a nuestro Salvador y pedimos que la sangre de Cristo nos guarde de esta maldición, de esta pandemia, que no puede tocar tu casa, porque tu casa y mi casa serviremos a Jehová, aleluya. Y ahí no hay lugar para ninguna maldición. La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu. Padre, muchísimas gracias. Enviamos la palabra al poliedro de Caracas. Enviamos la palabra al Parque Naciones Unidas, que también lo están habilitando para meter allí gente que está contaminada por esta plaga. Pero suplicamos, Señor, que tus hijos, Padre amado, seamos guardados de esa maldición, porque hemos puesto nuestra mirada en ti, nuestra confianza en ti. Nos hemos humillado y hemos declarado que la sangre de Cristo tiene poder. Así que refúgiese dentro de las alas del Altísimo. No hay diablo, ni demonio, ninguna fuerza terrenal que lo pueda tocar. Aleluya, eso dice la palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos encontramos el jueves de 3 a 5. Listo.